necesaria para alcanzar metas en común. Willy Lafourcade está presente en la base de cada negocio, acompañando los primeros pasos y respaldando la trayectoria de cada cliente, siempre en búsqueda de mejorar la experiencia e intercambiando valor de forma personalizada. Hace 15 años que el cliente y nosotros somos un mismo equipo. Desde entonces perseguimos los mismos valores que nos caracterizan: actualización, seguridad, cercanía y confianza. No solo somos la mano que se tiende para levantarte, también somos el paracaídas que te da la seguridad para saltar. Crecemos en conjunto, acompañando proyectos locales e internacionales, brindando un asesoramiento contable, tributario y notarial a medida de las necesidades de cada cliente. Ya son 15 años caminando juntos en el mismo sendero. Sigamos avanzando. Muchas bienvenidos, gracias por estar en esta charla que el estudio Willy Lafourcade en sus 15 años ha dado en llamar Tributación en el Agro. Como decía uno de los directores y socios, Federico Willy, es una charla amigable para que ustedes tengan información y de alguna manera puedan tomar decisiones a los efectos y ante la posibilidad de cambios tributarios. El desafío es informarles, interactuar y que ustedes, los presentes y a través de aquellos que están a través del streaming, del que puedan evacuar las dudas. Pero lo importante para participar de esta charla es que puedan evacuar las dudas desde el punto de vista informativo. Les presento el contador Ignacio Gaudín, integrante staff del estudio Willy Lafourcade, el contador Diego Viule, socio director del estudio, y el contador Federico Viule, socio director del estudio Willy Lafourcade, un estudio que tiene 15 años de trayectoria y que está vinculado a los agronegocios en Uruguay y también fuera de la región. Así que buenas noches para todos y comenzamos. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos por acompañarnos. No sé si la presentación se proyecta en la pantalla. Sí, presentación se proyecta en la pantalla. Sí, si podemos compartir la presentación. Bueno, ¿por qué la charla y por qué en esta época del año? Y un poco la idea que teníamos con Ignacio y con Diego era, previo al próximo cierre del 30 de junio de los balances para el sector agropecuario, pensábamos en poder hacerles llegar algunas consideraciones prácticas en lo que respecta a la materia fiscal y también algún repaso de algunos temas contables. Pensando en aquellas gestiones bancarias que el productor puede hacer y donde normalmente o donde frecuentemente vemos algunos puntos que pueden ser mejorados en la calidad de la información contable que se presenta en los bancos, para que las gestiones al 30 de junio puedan ser lo más eficientes y eficaces posibles. Entonces, voy a presentar algunos puntos muy brevemente de aquellos puntos o aspectos contables que los vemos como errores frecuentes o puntos a mejorar, para poder también repasar los principales impuestos que recaen sobre la actividad agropecuaria. Vamos a compartir algunos datos sobre el anuario del 2022 hecho por OPIPA y el Ministerio de Ganadería, donde vamos a ver qué incidencia tiene cada uno de los impuestos que recae sobre el sector. Y luego, y una parte muy interesante de la presentación a cargo de Ignacio y de Diego, tendrá que ver con los beneficios fiscales para el sector, donde no solo hablaremos de los proyectos COMAP para los contribuyentes de IRAE, sino que también repasaremos el elenco de beneficios para los contribuyentes de IMEVA. Y al final, algunas reflexiones que van a tener que ver con lo primero, que es qué aspectos pueden modificarse o ser modificados en la tributación en el sector agropecuario, que por supuesto que son temas muy opinables, pero que pueden servir como reflexiones para el futuro, si es que en algún momento la tributación en el sector sufre algún tipo de revisión en cuanto a la normativa vigente.
Bueno, antes de entrar, de comenzar con los aspectos tributarios, les comentaba que íbamos a hablar de aquellos aspectos contables con foco en gestiones bancarias que normalmente tienen margen para ser mejorados en base a errores o aspectos que a veces vemos en la práctica que tienen margen para ser perfeccionados. Cada banco tiene su forma de analizar la información financiera dependiendo de la política comercial que cada banco tenga, dependiendo del ciclo en el que el banco se encuentre, pero a grandes rasgos vemos que hay determinados criterios que se repiten al momento de analizar la información económica y financiera, que son algunos de los puntos que vamos a comentar ahora. No todos los bancos son iguales, no todos los bancos incluso tienen la misma proactividad y la misma forma de proceder en cuanto a la eficiencia en una parte del país que en otra, y eso básicamente se debe por la especialización que un banco puede tener, por ejemplo, aquí en Florida, a que lo que la puede tener en Paysandú o en la ciudad de Guichón o en algún departamento más al este. Pero básicamente, ¿cómo comienza el proceso de análisis de un estado contable? Cuando un contribuyente o un productor inicia una gestión crediticia para ampliar línea de crédito, renovar o reperfilar. Y el primer punto, el primer mojón a analizar es el patrimonio neto. El patrimonio neto, que de alguna manera lo que muestra es la solvencia que la empresa puede tener en el momento, por si llega el caso en el que no hay capacidad financiera para hacer frente al pago de las cuotas. Al margen de que ustedes seguramente han escuchado muchas veces que los bancos dicen no somos una inmobiliaria que quiere hacerse de bienes, sino que lo que queremos hacer es cobrar las cuotas. No así igual el patrimonio neto que demuestre la solvencia de la empresa tiene que ser positivo. Eso es muy importante y muchas veces vemos balances que un determinado productor o contribuyente cree que tiene un estado financiero con patrimonio neto positivo, pero cuando se analiza la información se depuran determinados errores de exposición, nos encontramos con que esto no es tan así. ¿Y por qué? Y bueno, por algunos errores frecuentes que a veces vemos, por ejemplo, con los saldos de disponibilidades. Vemos balances con saldo de disponibilidades que no son reales porque no se registran todos los movimientos, no se procuran tener todos los gastos, los comprobantes que respaldan los gastos, y los saldos quedan en disponibilidades por saldos abultados que cualquiera que lo mira y conoce un poco el funcionamiento de la empresa puede darse cuenta de que son errores de registración. Y ni que hablar las cuentas de retiro de socios, que cuando no se identifica muchas veces el destino de los fondos, muchas veces en la celeridad se termina ajustando contra cuenta de socios. Estos aspectos son los que hacen a que el banco, cuando analiza el balance, depure el patrimonio, y cuando uno cree que tiene determinado monto de patrimonio, luego no es tan así. Siempre nosotros desde el estudio le sugerimos tener en cuenta que algo que parece una obviedad, pero que existen dos criterios: un criterio contable para presentar la información en los bancos y otro criterio que es el fiscal. ¿Por qué lo decimos? Y porque muchas veces cuando analizamos las inversiones que tiene una empresa, y lo vamos a analizar cuando analicemos los proyectos COMAP, muchas veces vemos con que determinados bienes se registran con criterios fiscales y muchas veces están prácticamente que amortizados, y cuando uno analiza los bienes de uso, las inversiones que tiene una empresa, muchos bienes se encuentran en los estados contables totalmente amortizados. Y cuando en la realidad, cuando uno recorre los establecimientos o recorre donde cada uno realiza su actividad, se encuentra con que los bienes tienen un valor residual importante todavía. ¿Por qué? Porque tienen un muy buen mantenimiento, o porque, por el motivo que fuera, el equipamiento aún tiene un montón de horas de vida útil. Estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta cuando uno tiene una debilidad en el patrimonio neto y necesita analizar de qué manera uno puede mejorar la exposición de estas variables. Entonces, los inventarios de bienes de uso es muy importante que uno pueda analizar y tener una apertura cuenta a cuenta de cuál es el valor que tiene. Para ir redondeando lo que tiene que ver con los bancos, lo último que quiero mencionar es lo que tiene que ver con el segundo aspecto, de 3 o 4 que hay que analizar para ya entrar en los temas fiscales, y es lo que tiene que ver
con la capacidad de pago que pueda tener una empresa. Normalmente, en el apuro, vemos que el productor, el establecimiento o la empresa que sea, con el solo hecho de tener un resultado neto positivo, entiende que puede acceder a una línea de crédito, pero no basta con ver el resultado neto, sino que es muy importante el resultado bruto, el resultado primario. Muchas veces vemos en los estados contables, y ni que hablar en los flujos de fondos proyectados, que la línea primaria da déficit o pérdida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque una vez que está preparada la información es muy difícil poder cambiarla, hasta genera un riesgo de imagen de estar cambiando números una vez ya presentados. Queríamos comentarle esto porque es un tema relevante y bueno, si les parece voy a ingresar en los temas fiscales que son un poco los temas que nos convocan hoy. Por supuesto que quienes tengan preguntas nos las pueden ir comentando y las vamos evacuando. La tributación, bueno, el sistema tributario vigente en nuestro país, que es el por el cual el sector agropecuario tributa, por supuesto que uno puede pensar que es el sistema que conceptualmente se estableció en la reforma tributaria del año 2007. Y al margen de que es correcto los impuestos que ahora vamos a repasar, muchos fueron redefinidos en el año 2007, lo que podemos concluir, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, es que conceptualmente estamos en un régimen tributario con un anclaje en varias décadas para atrás. Por ejemplo, ahora vamos a repasar una de las variables que impactan mucho en la tributación, que es el índice CONIAT, y estamos hablando de un concepto del año 60. Vamos a ver el IMEVA, que si no me falla la memoria, estamos hablando de un impuesto del año 85, creado de manera transitoria, pero no hay, como dijo alguien alguna vez, ningún impuesto más permanente que el que vino por un tiempo y que se queda. Y así sucesivamente, pero lo vamos a ir repasando un poco. A mí me gusta compartir una clasificación que hace OPIPA en el análisis de la tributación y su impacto que cada impuesto tiene. Sí, gracias. Hay una clasificación muy interesante que hace OPIPA cuando dice, bueno, ¿qué impuestos recaen sobre la tierra? ¿Qué impuestos sobre la renta? ¿Y cuáles son los impuestos indirectos? Y yo tomé el anuario del año 22 para compartirlo con ustedes y ver la incidencia que cada impuesto tiene en la recaudación de impuestos que recaen en el sector agropecuario. Y aquí ustedes pueden ver los impuestos que recaen, es lo que muchas veces se llama impuestos ciegos, ¿no? O sea, es un impuesto en el cual se determina sin tener en cuenta la renta o la capacidad contributiva, ¿no? Y OPIPA define y compartimos en que los aportes patronales rurales al BPS, la contribución inmobiliaria rural y el impuesto primaria y el impuesto al patrimonio son impuestos en el cual la tierra, el valor de la tierra, tiene una fuerte incidencia en la determinación del mismo. Cuando define los impuestos sobre la renta, hay dos, que son el IRAE y el IMEVA, en mi opinión, y ahora lo vamos a ver, por cómo está concebido el IMEVA, podríamos definirlo como un impuesto ciego también, pero bueno, conceptualmente está concebido como un impuesto sobre la renta. Y en los impuestos indirectos tenemos el IVA y los adicionales al IMEVA, INIA y MEVIR. Entonces, lo que teníamos pensado hacer era comentarles las novedades desde el 2020 a la fecha en cada uno de estos impuestos e ir repasando cómo se determina cada uno de estos impuestos para al final de la presentación poder reflexionar con ustedes respecto a qué podría cambiar en todo esto. Voy a comenzar mostrándoles lo siguiente. En el anuario al 2022 hay un número muy interesante y es lo que se ha incrementado la recaudación en millones de dólares
en el sector agropecuario, y respecto al ejercicio anterior, ustedes podrán ver el número al final, abajo, donde, según el siguiente informe, la recaudación incrementó un 15%. Este 15%, un 13,2%, lo explican los que normalmente se conocen como impuestos ciegos o impuestos que en este informe, y es una forma muy amigable de verlo, recaen sobre la tierra. Esto nos parece un tema relevante porque cuando hablemos al final de qué podría cambiar, tal vez este sea un tema. ¿Cómo hago para que lo que explique el incremento, si es que buscamos un incremento, lo explique en otros impuestos y no estos, no este grupo de impuestos? Vamos a repasar un poco cómo es cada uno, para que cuando se enfrenten al 30 de junio a la liquidación, sepan cómo gestionarlo. El impuesto al patrimonio rural. Repasemos un poquito cómo se genera. Previo a la reforma del 2007, el patrimonio agropecuario estaba exonerado. A partir del año 2007, con la reforma tributaria, sigue exonerado de impuesto al patrimonio rural, a diferencia o no quedando exonerados aquellos establecimientos donde no se podía conocer quién era el accionista, el beneficiario o el titular del predio. Entonces, por ejemplo, aquellas sociedades anónimas que tenían acciones al portador no se podían amparar en la exoneración, o cuando el titular era un no residente. El resto seguía amparándose en la exoneración. ¿Qué pasó en el año 2012? Se estableció un umbral. Fue un poco, tal vez, lo que pudo haber quedado de la inconstitucionalidad del ISIR. ¿Qué pasó? La modificación normativa siguió estableciendo que cuando las acciones eran al portador o cuando el beneficiario era un no residente, no se podían parar en la exoneración para el impuesto al patrimonio rural, y estableció otra condición, que cuando el patrimonio rural, que ahora vamos a ver cómo se debía medir, era superior a 12 millones de unidades indexadas, pasaba a estar grabado. ¿Y cómo se medía? Hasta el 2012, a partir del 2012, el valor de la tierra a valor catastral del 2012, y se va ajustando por índice de precio de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y se adiciona un 40% por concepto de semovientes y bienes muebles. Cuando hacía ese análisis y me daba más de 12 millones de UI, pasaba a estar grabado el impuesto al patrimonio rural. Y después se analiza el patrimonio y se veía en base a normas de evaluación cuánto era ese patrimonio. ¿Qué pasó en el año 2019? 2019, ¿no? Si ustedes recordarán, este índice por el cual se ajustan los valores catastrales del 2012 dio como 36 y algo por ciento. Entonces, que venía dando 11% aproximadamente. Entonces, muchos productores que no venían pagando impuesto al patrimonio porque no pasaban los 12 millones de UI pasaron a estarlo. Pasaron a tener grabado por impuesto al patrimonio su patrimonio. Y si ustedes miran, en el año, en la columna que dice 2020, la recaudación se incrementa de 34,4 millones de dólares a 36,7. ¿Sí? Eso es objetivo. ¿Qué pasó? Y es lo que hoy está vigente en marzo del 21. Se introduce una modificación normativa y el ajuste de los valores reales catastrales del 2012 se topea. ¿A qué? A los valores reales catastrales del 2012, o sea, no puede sufrir modificaciones. Entonces, de esa manera, lo que se buscó fue desenganchar el ajuste del valor de la tierra a la variación que tenga el ganado. La hacienda en general, básicamente, porque mirando cómo varía el índice de precio de ganadería, agricultura, caza y silvicultura, es muy volátil. El año anterior había dado 20% y en este último bajó un 13% aproximadamente. Entonces, si ustedes miran, en el año 2021 baja a 13,1 millones de dólares la recaudación de este impuesto. ¿Se logró el efecto? Y bueno, podemos decir que sí. ¿Pero qué volvió a suceder este último año? La recaudación de este impuesto volvió a subir a 41,1 millones de dólares. Entonces, claramente,
este es un ejemplo de una modificación normativa extremadamente importante, muy eficaz en ese año, pero que no termina de resolver el tema de fondo, porque vuelve a subir, y vuelve a subir a valores anteriores de lo que había sido la recaudación en este impuesto. Si ustedes miran otro impuesto que genera un impacto muy relevante en la facturación, bueno, en la facturación del Estado, en los ingresos por este impuesto, es la contribución inmobiliaria rural, más que el impuesto al patrimonio. Si ustedes lo miran, en todos los años, por ejemplo, si miramos al 2021, lo generado por contribución inmobiliaria rural al 2021 fueron 79,7 millones de dólares, el doble de lo que fue impuesto al patrimonio y también el doble en el año 2022. Esto entra en la clasificación de ingresos que tienen los gobiernos departamentales. Impuesto primaria, para ya irme a los impuestos que recaen sobre la renta. El impuesto a primaria, también hubo una época que estaba exonerado el productor, si no mal recuerdo en el año 95 se restablece, si no me equivoco, y la norma establece una exoneración para predios menores a 300 hectáreas. Requiere que el productor presente una declaración jurada para poder ampararse en la exoneración, y la tasa varía por escalas, pero aproximadamente podemos decir que es del 0,3% del valor real de catastro. Cuando analizamos los impuestos sobre la renta, existe una convivencia de dos impuestos, el IMEVA y el IRAE, el impuesto a la renta. Como decíamos, el IMEVA viene desde el año 85, es un impuesto, bueno, ustedes lo tienen muy claro, pero grava la primera enajenación de bienes primarios generados en el sector. Cuando se enajenan estos productos a un contribuyente de IRAE que no sea productor, o sea, la venta ante productores no está gravada. ¿Y cómo está pensado este impuesto? Está pensado en base a los rendimientos que hace decenas de años tenía un establecimiento. ¿Y en base a qué? A lo que principalmente se producía en la época. Establecimientos más vinculados a la producción que tenga que ver con la lana y con la carne, y con los precios y los rendimientos de esa época en base a cómo era la dinámica de producción. ¿Y cómo está pensado? Les decía recién, en base a un margen de utilidad por la tasa del 25%. Entonces, cuando hablamos de que la tasa del IMEVA para determinada producción es del 2%, es porque el margen es del 8%. Porque el margen bruto o el margen neto del 8% por la tasa es lo que me termina dando la tasa del IMEVA. Se agota en la tributación, no hay ninguna gestión adicional que tenga que hacer el contribuyente, el productor. Y hay un elenco importante de agentes de retención que lo hacen muy simple, como puede ser, por ejemplo, la industria frigorífica cuando hay una remisión de Hacienda. Y bueno, en mi opinión, y lo vamos a ver al final cuando hablemos de qué se podría reformar, podríamos pensar que es un impuesto ciego, porque en momentos de emergencia climática el impuesto se paga igual. No hay nada que active a que cuando hay emergencia climática el impuesto no se tiene que pagar. Si el productor arrienda o es propietario del campo, paga lo mismo. Si tiene endeudamiento financiero y tiene intereses y amortización de deuda, paga lo mismo. Si es más eficiente o menos eficiente que otro, paga lo mismo. O sea, la renta o la capacidad que tiene no condiciona nada a la tributación, como sí lo vamos a ver en el esquema de IRAE real. ¿Qué modificación normativa hubo relevante en este impuesto reciente, en marzo de este año? Seguramente ya todos están al tanto. Es que se subió el umbral de 2 millones de UI a 2,5 millones de UI para que el productor pueda seguir estando comprendido en IMEVA. O sea, para decirlo de otra manera, más técnica, para que el productor deba tributar IRAE de manera preceptiva, tiene que generar más de 2,5 millones de UI en el año. ¿Por qué?
y porque muchos productores liquidaron Hacienda, tuvieron que hacer algunos movimientos y seguramente muchos se iban a pasar del umbral de los 2 millones de UI. En esta materia, ¿qué otra modificación fiscal o novedad fiscal relevante hubo también en marzo? Hace unas semanas, fue que ahora lo vamos a ver, que es la exoneración a quienes tengan que anticipar impuesto a la renta e impuesto al patrimonio. Esa es otra novedad que es bien importante. Y cuando hablamos del IRAE, yo les decía recién que deberán tributar IRAE quienes tengan ingresos mayores a 2,5 millones de UI. Este cambio, este umbral lo van a tener que medir en junio de este año. O sea, en junio de este año, cuando ustedes analicen los ingresos, si tuvieron ingresos mayores a 2,5 millones de UI, en el ejercicio siguiente van a tener que tributar IRAE de manera preceptiva. ¿Qué es lo que sucede? Que aparte de analizarse en el IRAE, aparte de analizarse los ingresos, se analizan 2 variables más, que son la forma jurídica que adopta el productor o el establecimiento para llevar adelante los negocios, y ahí la lista es larga. Técnicamente nosotros lo decimos como que quienes están en el artículo 3 del título 4 son sociedades anónimas y otras formas jurídicas adicionales donde deberán preceptivamente tributar IRAE. ¿Quiénes quedan afuera en esta forma jurídica? Las SAS, las SRL, esos podrán tributar IMEVA siempre y cuando no superen los 2,5 millones de UI, y la tercera variable es la superficie. Si la explotación tiene más de 1.250 hectáreas con IAT 100, también de manera preceptiva deberá tributar el IRAE. Pero ¿qué es lo que sucede? Existe otro umbral que es a partir de los 4 millones de UI de ingresos, donde deberá tributar el IRAE de manera real. Y si se encuentra el productor entre 2,5 millones y 4 millones, puede hacerlo de manera ficta. Lo cual es una gran ventaja porque únicamente deberá tributar la tasa del IMEVA del producto que tiene más un 50%. Y en este elenco, en esta forma de tributar ficto, puede descontar determinados créditos fiscales como el IVA compras y las retenciones de IMEVA. No así los adicionales IMEVA, que es uno de los puntos que vamos a plantear al final como uno de los puntos a reformar, en el caso de que se avance en una reflexión acerca de la tributación en el agro. Errores frecuentes que vemos en la liquidación de estos impuestos. Ustedes saben que en la forma de liquidar real, a diferencia de lo que sucede en el ficto, se tributa por lo que se conoce la renta bruta de semovientes. ¿Qué significa? Básicamente es determinar la ganancia que tuve por la tenencia del activo biológico de alguna manera, aspecto por el cual tributo en IRAE real y no en ficto. Y en este sentido, muchas veces lo que vemos es que las ecuaciones de stock no cierran. O sea, hay que tomarse el tiempo necesario para analizar con qué saldo inicial de stock comencé, cuánto hubo de compras, cuánto de mortandad, cuánto de pariciones y cuánto es el saldo final. Porque aunque parezca mentira, muchas veces en la apurada, o porque le doy a un vecino, o porque le delego a alguien que me haga la declaración jurada de coste anual, muchas veces no es solo eso, sino que es importante analizar todos los movimientos de altas y bajas del ejercicio. Porque aunque les parezca mentira, es un error muy frecuente que este saldo de la ecuación de stock muchas veces no cierre, e incluso hasta muchas veces los saldos de mortandades siempre conviene analizar muy bien si son razonables o no, en base al tipo de establecimiento y a la ubicación en donde pueda estar el establecimiento, considerando aspectos climáticos o no. Otro error frecuente que vemos en este tema es reflejar correctamente en calidad de qué explota el predio el productor. Muchas veces, cuando se analiza la información, no es propietario del suelo, no paga arrendamiento, no hay un comodato,
y no hay mucho menos una parcería o medianería ni pastoreo por lo cual el productor explota el predio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque generan ineficiencias fiscales sin ningún lugar a duda. Yendo a los impuestos indirectos, ya antes de comenzar con los beneficios fiscales, yo les mostraba recién que los impuestos indirectos más relevantes tenemos los adicionales, INIA y MEBIR, y el IVA. El IVA en el sector agropecuario es en lo que se conoce como el régimen de IVA en suspenso, o sea, no hay un débito fiscal cuando se vende algún producto primario, o sea, no hay un IVA ventas. Y el productor puede computar como crédito fiscal el IVA de las compras que tenga. En el caso de que hayan excedentes de IVA, por supuesto que puede tramitar los certificados de crédito correspondientes para poder pagar, dependiendo del caso, otros impuestos o, si fuera posible, endosarlo a proveedores. Los adicionales INIA y MEBIR, me voy a referir a ellos cuando hablemos de qué aspectos reformar, en caso de que exista algún espacio de reflexión para analizar la tributación en el agro. Y Nacho, si te parece bien, hablamos de los beneficios fiscales para la liquidación de estos impuestos. Adelante, ¿no? Me fui, ¿no, Nacho? ¿Tenemos preguntas, Martín? Sí, si hay obviamente preguntas o interrupciones que nos quieran hacer, las pueden ir haciendo en el momento, van levantando la mano, les alcanzamos un micrófono, y los que están ya sea por Campo Rural o por el canal de YouTube, en pantalla está el teléfono, que lo vemos aquí en vivo para ir respondiendo la pregunta de manera casi automática. Martín, tú si hay alguna nos vas avisando. A ver, para aquí. ¿Es esa, no, Nacho? Bien, Federico recién le estaba hablando y va a ser también parte del final de la presentación. ¿Qué impuestos recaen sobre el sector agropecuario y qué modificaciones van a tener? En ese elenco de qué impuestos hay, también es muy atractivo, y lo hemos visto también de manera muy fuerte en este periodo 2020 a la fecha, con muchas modificaciones y beneficios que hubieron. Y nuevamente de cara a prácticamente un mes de la fecha de corte del ejercicio agropecuario y hasta donde hay plazo para ejercer estos mecanismos para otorgar los beneficios fiscales, siempre creemos bien relevante comentarles y traerles y bien bajado a tierra, bien puesto en práctica, qué tipo de beneficios fiscales tiene el productor, qué tipo de beneficios fiscales hay en el sector agropecuario, y con bastantes ejemplos prácticos que Nacho les va a mencionar para que ustedes puedan visualizar y puedan ver de primera mano qué tipo de beneficios. Cuando hablamos de beneficios fiscales, básicamente podemos dividirlo en dos elencos de beneficios. Lo que se conocen y nosotros llamamos como beneficios automáticos, y acá el beneficio automático no solo aplica para el sector agropecuario, sino aplica para cualquier otro sector, una barraca también, una empresa de servicios de cosecha, empresas de servicios forestales, cualquier empresa, no solo el productor propiamente dicho, y que es importante aclarar que ¿por qué es automático? Porque no hay que mediar ningún trámite frente ni al Ministerio de Economía ni a la DGI. Con el simple hecho de tener la factura de compra, ya ese beneficio automático va a aplicar. Entonces siempre lo mencionamos porque a veces, ahora vamos a ver la normativa en detalle en unos minutos, pero es importante aclararlo porque a veces el productor hace determinada inversión, no presenta ningún proyecto, como vamos a ver, pero igual tiene un beneficio automático que no tiene que hacer ningún trámite para obtener este tipo de beneficio. Otro elenco de beneficios son los beneficios automáticos propiamente del sector agropecuario, que Ignacio los va a pasar a comentar, y un tercer tipo de beneficios son los beneficios que sí hay que mediar algún trámite, que son lo que ustedes seguramente la gran mayoría los conocen y hoy, más que nada por temas de agua y de riego, están muy arriba de la mesa, que son los famosos proyectos de inversión en la CONMAP. Vamos a comentar y trajimos varios ejemplos prácticos para que ustedes los puedan ver y la oportunidad de presentación de cara al 30/6 para poder obtener los beneficios fiscales. Y no solo obtengo beneficios fiscales, sino qué puedo hacer con esos beneficios fiscales. Entonces ahí vamos a bajarlo bien a tierra para que lo puedan entender. Nacho, si vos querés.
Vamos Hola. entre los dos lo vamos. Bueno, buenas noches, primero que nada. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que son los beneficios específicos para los contribuyentes de IMEVA. Contribuyentes que a veces nos dicen, yo no tengo ningún beneficio, soy IMEVA, pero no tengo nada. Bueno, acá le vamos a mostrar que tienen algunos beneficios para utilizar y que algunos son bastante provechosos, bastante buenos para tener en cuenta. Y trajimos acá la charla 3. El primero de ellos es la devolución en efectivo del IVA asociado a la compra de gasoil. El segundo es un crédito fiscal por las inversiones en agua que tenga el contribuyente. Y el tercero es también otro crédito fiscal en la compra de fertilizantes fosfatados. Si nos vamos al primero, capaz que este es el beneficio que más se conoce o que más prensa ha tenido, que es una devolución en efectivo, ya sea en efectivo o por transferencia bancaria, eso después se puede gestionar, del IVA asociado al gasoil, del IVA compra asociado al gasoil que tengan los contribuyentes de IMEVA. Antes de entrar en este beneficio, hay que ver una cosa, que es que estos 3 beneficios que vamos a nombrar ahora son solamente para los contribuyentes de IMEVA que tributan IMEVA como impuesto definitivo, como se llama, ¿no? Los que tributan IRAE tienen otro elenco de beneficios y no van a poder acceder a este tipo de beneficios. ¿Qué es esto? Como lo venía diciendo, es una devolución en efectivo del IVA compras del gasoil que tiene el contribuyente. Es un beneficio que viene desde marzo de 2018, se ha venido reglamentando y renovando a lo largo de los años. Ahora está vigente por estos 2 decretos que aparecen ahí en pantalla. Y se trata de aquellas compras de gasoil que tenga el contribuyente, se les va a poder devolver en efectivo el IVA del gasoil, con determinados topes y con determinadas particularidades que va a tener que cumplir el contribuyente, que no llevan mucho tiempo, no llevan mucha complejidad y que las voy a poder nombrar ahora, que son la gran particularidad o la gran dificultad, si se quiere decir, es que el contribuyente va a tener que pedir cuando vaya a la estación a cargar gasoil o algo que la factura asociada al gasoil, primero que nada tenga el RUT y segundo que sea únicamente por gasoil. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo ir a cargar 50 litros de gasoil y comprar una Coca-Cola. Cuando voy a cargar gasoil, si quiero que me devuelvan el IVA en efectivo, voy a tener que decir al pistero, bueno, dame solamente, hacer una factura solamente por el gasoil y después cuando voy al kiosco de la estación a comprar una Coca, que me haga otra factura. Y lo segundo a tener en cuenta es que es una devolución mensual y existen determinados topes. Topes que dependen del tipo de actividad que tenga el contribuyente de IMEVA y que el último tope, que es el más usado, capaz si se quiere, que es el ganado bovino y ovino, se cambió este año, estaba en 0,4, ahora pasó al 0,7% de las ventas que tenga el contribuyente durante el ejercicio. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se fiscaliza? Primero el contribuyente va a tener que ver si está habilitado a que le devuelvan este dinero. Esto es un trámite muy sencillo, es entrar a la página de GI y fijarse si está habilitado y si no, mismo ahí en la página te dice las razones de por qué. Y estos topes la DGI los fiscaliza o se fiscalizan mediante 2 registros. Vamos a poner el ejemplo del ganado bovino y ovino, que es el hecho de las retenciones de IMEVA que se le hacen. Ahí el organismo hace lo que se llama el grossing up y va a determinar el monto de las ventas. Y segundo, en los gobiernos departamentales, en las intendencias, mediante el crédito de semovientes. Bien, dependiendo del monto de crédito de semovientes, también se puede ver cuánto es el monto de las ventas y ahí es que se va a determinar cuánto es que se le puede devolver en dinero al productor. Nacho, si querés te complemento una cosa. Una pregunta frecuente que nos pasa cuando analizamos este tema es que muchas veces existe más de un número de ruta asociado a un grupo de productores que pueden ser familia, primos, hermanos, que un predio lo explota uno con un RUT y un DICOSE y otro con otro RUT y otro DICOSE, ¿no? Esto genera un montón de desafíos y riesgos fiscales que hay que analizar muchas veces, pero y relacionado a esto, la pregunta es ¿hasta cuánto puedo echar de gasoil para hacer lo más eficiente posible? 2 tanques de gasoil por mes, era lo que estábamos calculando hoy, para ir al límite de hasta cuánto combustible puedo cargar y recuperar absolutamente todo. Ese es un dato bien interesante. Sí,
no cuál es la gestión o cómo se debe hacer para que me devuelvan ese dinero, es o concurriendo a un hábitat o un red pagos, con mi número de ruta y mi cédula, y ahí me van a devolver en efectivo, o si no, si quiero por medio de transferencia bancaria, el banco con el que el contribuyente trabaja tiene que hacer un aviso a DGI, mismo ahí se le va a transferir mensualmente ese dinero. El segundo de los beneficios es un crédito, acá hablamos ya de crédito fiscal y no de devolución en efectivo, por las inversiones en agua que tenga el contribuyente. Este es un beneficio que nos han consultado mucho ahora últimamente lamentablemente por la situación climática que está viendo el país. Y se trata de, si el contribuyente, el productor rural, el contribuyente de IMEVA, invierte en estas inversiones que están acá en la pantalla, que son tajamares, pozos, bombas de agua, tanques australianos, entre otras, que básicamente es toda la inversión en gestión del agua, se le va a devolver el 10% de la inversión más el IVA correspondiente a esas inversiones, ¿no? Acá vemos que la mayoría, para no decir todas, de las inversiones van a estar exentas de IVA, entonces el IVA asociado a la factura es básicamente que una mera formalidad, pero sí van a tener un crédito fiscal del 10% que se le va a hacer devuelto en créditos, y hay una serie de particularidades que hay que cumplir, que la inversión debe ser mayor a 4.000 UV, estamos hablando de $500, por lo que son este tipo de inversiones se entiende que es fácil de cumplir, y no tener deudas ante el ministerio y demás. Esto sí ya requiere un trámite un poco más complejo de realizar, pero tampoco lleva mucha complejidad. Y como les decía, la devolución va a ser mediante un crédito fiscal que el productor lo va a poder usar para pagar tanto sus obligaciones al BPS como a la DGI. Y el último de los beneficios para los contribuyentes de IMEVA es un crédito fiscal en la compra de fertilizantes fosfatados. Acá es medio que el procedimiento es el mismo que para el beneficio anterior. La devolución es un crédito fiscal, en esta ocasión es solamente para los adeudos al BPS, y se debe presentar una declaración jurada cuatrimestral ante la DGI, presentando todas las compras asociadas a los fertilizantes fosfatados solamente, y luego ahí la DGI va a cruzar la información y luego se le va a otorgar directamente el crédito en BPS para pagar sus obligaciones. Bien, pasándonos a lo que son ahora sí los beneficios específicos para los contribuyentes de IRAE, trajimos acá 4 grandes títulos, que lo primero son erogaciones deducibles 100% en el ejercicio, los segundos son lo que se conocen como gastos incrementales o deducciones incrementadas, el tercero es lo que hablaba Diego hace un rato de exoneración por inversiones, aquellos beneficios automáticos, y lo último, capaz que lo más jugoso de la charla, que son los proyectos de inversión a presentar ante la COMAP. Bien, el primero de ellos, que son las erogaciones deducibles 100% en el ejercicio que se incurrió. ¿Qué quiere decir esto? Acá vemos una lista que nos establece la normativa, que si la empezamos a analizar, realmente son inversiones que pueden ser de un gran monto. Estamos hablando de construcción de tajamares, de tanques australianos, capaz que, no sé, plantar una pradera, plantación de bosques, no es un monto de un tamaño menor, y que contablemente esto se tiene que tratar como un activo. Bien, yo no lo puedo tomar como una pérdida, sino que lo tengo que tratar como un activo e ir reconociendo lo que se conoce como una depresión o una amortización, que luego esto fiscalmente debería ir como un gasto. ¿Qué nos permite la normativa acá? Nos permite que yo, contribuyente de IRAE, hago un alambrado, no sé, cerco 2 o 3 potreros y incurro, digámosle, $10.000, $12.000. Bien, es una inversión bastante grande, contablemente lo voy a tener que activar, pero fiscalmente yo a esos $10.000, $12.000 lo voy a poder tomar como pérdida en mi declaración jurada. ¿Qué me ocasiona esto? Que yo voy a tener un mayor gasto y como consecuencia un menor impuesto a pagar. Acá, y para el siguiente beneficio también aplica una aclaración, que es una cosa que vamos a ver más adelante y se asocia a los proyectos de inversión. Bien, muchas de estas inversiones, para no decir todas, son inversiones elegibles a la hora de poder presentar un proyecto de inversión ante la COMAP.
¿Y qué pasa con esto? Yo no puedo, yo contribuyente o productor rural, no puedo entrar, si se quiere decir, un proyecto de inversión con inversiones en alambrado y utilizar el beneficio del proyecto de inversión y además este beneficio. ¿Bien? La normativa que establece COMAP que todas las inversiones asociadas a un proyecto de inversión fiscalmente se deben a tratar como activos. ¿Bien? Van a estar exonerados, pero se deben a tratar como activos. ¿Por qué? Por el simple hecho que si no el beneficio sería doble. Yo lo trato como una pérdida fiscal acá y además me lo exonero por proyecto de inversión. Entonces, existe este beneficio, pero si el contribuyente opta por, en alguna de estas inversiones, ingresar un proyecto de inversión ante la COMAP, este beneficio, vamos a decir que no corre. Algo que es bueno complementar, y es que, aunque fiscalmente ustedes estos conceptos los reconozcan como pérdida, como 100% pérdida en el ejercicio en el que incurrieron en estas erogaciones, tengan presente algo que hablábamos al inicio, que esto es un criterio estrictamente fiscal. Contablemente, y pensando un poco en lo que hablábamos hoy del patrimonio neto, de cómo me muestro frente a terceros, estos conceptos deben ser activados e ir amortizándose a medida que se van depreciando. Se los comento porque a veces la contabilidad está confeccionada estrictamente para liquidar impuestos, pero en algún momento tengo que ir al banco a hacer alguna gestión y me doy cuenta con que está todo mandado a pérdida. Eso no solo no cumpliría con un criterio contable, sino que a su vez se están perjudicando por no mostrar un montón de inversiones que ustedes tienen. Otra sugerencia respecto a este tema es algo frecuente en el sector, y es que con la propia mano de obra del establecimiento muchas veces se hacen un montón de obras, mejoras y aspectos vinculados al mantenimiento. ¿Y qué sucede con esto? Que quien realiza la registración contable y tiene que activar todas estas inversiones, ¿qué ve muchas veces? Pequeñas facturas de gastos, o no tan pequeñas, pero no una factura tan grande que lo lleve a detenerse a analizar el concepto de esa erogación y darse cuenta o detectar que está frente a una inversión activable. Entonces, ¿qué sugerencia respecto a este punto es? Tengan en cuenta que hay dos criterios, el fiscal y contable, y lleven una lista de mejoras realizadas en el establecimiento e inversiones realizadas. Porque, por ejemplo, para concluir, si ustedes hacen toda una cañería por debajo de la tierra para llevar agua a determinado lugar del establecimiento, lístenlo como mejoras del año, para que cuando alguien registre la contabilidad sabe que tiene erogaciones asociadas a esa mejora o inversión que la tiene que activar y no ir mandando a medida que le llegan las facturas esos conceptos a pérdida. Eso es bien importante porque les cambia sustancialmente la manera en cómo ustedes presentan la información y aparte el beneficio fiscal que Ignacio les comentaba. Gracias, Fede. Pasando al segundo tipo de beneficios, son los que nombramos de deducciones incrementadas o gastos incrementados. Que acá también la normativa te establece una lista que es lo que se llama o cómo referirse a las deducciones incrementadas. Vamos a tomar el ejemplo de las semillas etiquetadas. Productor agropecuario compra semillas etiquetadas, le salen, vamos a poner ejemplo irrisorio, 100 pesos. Bien, contablemente el gasto va a ir por 100 pesos, fiscalmente ese gasto yo lo puedo considerar por 1,5 veces. Bien, por eso se hablaba de deducciones incrementadas en el 150%. Ahí tenemos también horarios en sanidad animal, la compra de reproductores, embriones y semen, validado por el INEA y demás, y la contratación de servicios de certificación de calidad. Todos estos gastos, todas estas erogaciones que se incurran en el ejercicio, yo lo voy a poder considerar por 1,5 veces. Volvemos a lo mismo del ejercicio anterior. ¿Qué me trae esto? Me trae un mayor gasto en mi declaración jurada fiscal y por consecuencia un menor impuesto a pagar. Y también volvemos a lo mismo cuando estamos a la hora de presentar un proyecto de inversión. Y básicamente con el punto 4, que son la contratación de servicios de certificación de calidad, que es casi como un indicador en sí mismo, o uno de los indicadores en sí mismo de los proyectos de inversión, y entonces, si yo me certifico, obtengo una certificación,
no lo voy a poder considerar como gasto, lo voy a tener que considerar como un activo y mucho menos lo voy a poder considerar como un gasto incremental, porque también lo estoy usando para un proyecto de inversión. Gracias, Nacho. Continuando con el elenco de los beneficios automáticos, como yo le decía al principio, todos estos beneficios que Ignacio estaba mencionando, el productor no tiene que hacer nada. Por el simple hecho de tener la factura, su asesor, su contador, o lo va a identificar como un gasto dentro de ese elenco de gastos incrementales o gastos que se pueden mandar a pérdida de una y demás, y no hay que mediar algún trámite. Junto con ese tipo de gastos están este tipo de elencos que a ver, acá un poco técnicamente esto se conoce como exoneración por inversiones, está en la misma ley, de la ley de los proyectos de inversión, y a veces uno cuando habla de exoneración por inversión, quien no está en la materia fiscal lo puede llegar a asociar directamente con los proyectos de inversión, pero tienen una pequeña diferencia, lo que es la exoneración por inversión y lo que es el proyecto de la ley de inversiones, que es lo que se conoce como la normativa de COMAP. La exoneración por inversión es lo que significa es, primero hay que identificar quiénes los pueden utilizar. Estamos hablando de productores dentro del elenco de IRAE, como Ignacio mencionaba al principio. Segundo, estoy topeado en mi nivel de ingresos. No es de facturación, sino de ingresos, porque hay algunas otras cosas, como diferencia de cambio y demás, que computan para ese nivel de ingreso. Pero si yo estoy por debajo de las 10 millones de unidades indexadas, $1.300.000 más o menos, $1.300.000 de ingresos en el ejercicio, voy a poder aplicar estos beneficios de carácter automático. ¿Qué significa? Acá trajimos un elenco de inversiones que aplican específicamente para el sector agropecuario. Hay otras cosas, no las pusimos acá porque son inversiones más bien en otro, no sé, que aplican más para una fábrica, una industria de comercio, pero si yo soy un establecimiento agropecuario e invierto en bienes muebles en el elenco que tengo ahí, maquinarias agrícolas, mejoras fijas en el sector, vehículos utilitarios, maquinaria, instalaciones y demás, básicamente cualquier tipo de bien mueble, yo voy a poder computar, aparte de la inversión que activé, la amortización que voy depreciando periodo a periodo en función de la vida útil, un 40% adicional de ese gasto, de esa inversión como un gasto adicional. Entonces, si yo invertí 100 pesos, voy a activar esos 100 pesos, voy a tener mi amortización, si es en 10 años, de 10 pesos por año, y aparte 40 pesos que lo puedo bajar como un gasto que me va a implicar menor impuesto a la renta. Si yo estoy en un elenco de facturación o de ingreso, mejor dicho, un poquito menor, estoy en 5 millones de unidades indexadas, $650.000 más o menos, ese 40% aumenta a 60%. Y si yo en cambio, en vez de ser inversiones en bienes muebles, hago mejoras en bienes propios del establecimiento agropecuario, construyo un galpón, mejoro la casa y demás, ese 40 y 60 se transforma en 20 y 30. ¿Qué es importante mencionar acá? Que a veces son preguntas que nos realiza el productor cuando surge el tema de las exoneraciones por inversiones y los proyectos de COMAP. Siempre en la jerga dicen, pero no presento un proyecto porque tengo el 40% automático. Y ya el 40% es muy bueno. Muchas veces dicen, ahora cuando veamos proyectos vamos a ver lo atractivo que son y en qué redundan. Pero acá lo importante es que esto no me baja en un 40% el pago de impuestos. Esto lo que me baja es un 40% para un gasto adicional, que yo después le aplico la tasa del impuesto del 25% y el ahorro efectivo termina siendo un 10%. Cuando veamos el elenco de los proyectos de inversión, vamos a ver que yo directamente voy a obtener, en la gran mayoría de los proyectos, un piso de 40% para arriba, pero de ahorro de impuesto duro. ¿Tá? Acá bajo de gasto para después aplicar la tasa del impuesto. ¿Correcto? Y como le decíamos al principio, acá no hay que hacer ningún trámite, sino con el simple hecho de tener la factura, independientemente de si está pago, si es un leasing, si me financié con el banco, voy a poder computarlo como un gasto adicional de cara a mi cierre fiscal. Hago una breve presentación y vos comenzás. Ahora sí nos metemos en lo que son el elenco de los proyectos de inversión y es clave analizarlo cuando esto previo al cierre fiscal. Y acá la importancia de algo que comenzábamos al principio y nosotros insistimos mucho en nuestras recorridas y ciclo de charlas es enfrentarme a provisionar cuánto viene dando mi impuesto a la renta. Porque yo voy a poder tomar la medida de si el proyecto de inversión lo necesito presentar o me tengo que apurar o tengo que adelantar inversiones, siempre y cuando hoy me pare a 25 de mayo y vea que me paro al 30 del 6 y estoy arrojando un saldo de impuestos. ¿Y cómo lo hago eso? De manera muy fácil. Yo hago un precierre de balance de mi establecimiento hoy, proyecto el mes de junio de cuánto puedo llegar a vender, qué gastos voy a tener. Muchos lo hacen con el IMEVA para ver si atrasan ventas o no atrasan ventas, es una práctica muy habitual.
Y ahí yo voy a estar parado y por lo menos tener un escenario teórico de cuál va a ser mi impuesto a la renta después que pase el 30 del 6. Porque de nada me sirve analizar el proyecto de inversión si yo ya estoy en agosto o en septiembre viendo el impuesto a la renta y no presenté proyecto. Porque ya pasó, ya estoy tarde. Entonces, ¿qué se suele hacer en esto? Bueno, hacer un corte previo al 30 del 6, proyectar cuál viene siendo mi impuesto a la renta y en función de eso analizar la viabilidad o no de presentar un proyecto de inversión. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver, seguramente la gran mayoría lo conozca, que yo termino cambiando inversión por impuesto. En los escenarios donde yo estoy frente a un pago de impuesto, voy a poder cambiar inversión por impuesto. Y básicamente en el 2020-2021 se agregó lo que se conoce como régimen simplificado. No trajimos tantos ejemplos del régimen simplificado porque para el agro no se ve tan recurrente, porque el régimen simplificado únicamente refiere a contratación de empleo y se habla de un mínimo de incremento para comenzar a presentar el proyecto de 3 empleos nuevos. Muchas veces en el sector agropecuario pensar en 3 nuevos dependientes es una carga muy pesada, salvo capaz un establecimiento que pueda llegar a estar comenzando. Nos vamos a centrar mucho en el régimen general, que es un régimen que data del año 98, donde por el simple hecho de invertir y acompañarlo de las externalidades positivas que Ignacio les va a comentar, voy a ser pasible de obtener beneficios fiscales. ¿Ok? Y ahí un poquito entre los dos vamos a ir comentándoles ejemplos y viendo la viabilidad de cada uno de los beneficios. Sí. Antes que entrar en lo que es el régimen general, me gustaría, nosotros siempre lo decimos, para poder presentar un proyecto de inversión, nosotros siempre decimos que hay que cumplir tres pilares. El primero de todos es el contribuyente de IRAE, ¿no? Si no soy contribuyente de IRAE, ya ni siquiera puedo pensar en un proyecto ante la COMAP. Y el segundo y el tercero, que siempre hablamos con Diego, que son, nosotros los vimos como una especie de 2 rutas paralelas, ¿bien? Por una ruta viene la inversión elegible y por otra ruta vienen lo que son los indicadores o las externalidades positivas, ¿bien? Yo tengo que invertir en lo que la COMAP define como inversión elegible. Estamos hablando de básicamente toda la inversión asociada al giro de la empresa con un tope mínimo de 500 UI, es bastante poco. Y por el otro lado vienen lo que son el cumplimiento de indicadores, que en el régimen general tenemos estos 5. ¿Qué quiere decir esto? Yo invierto, pero también me tengo que comprometer a cumplir con determinadas cosas. Generación de empleo, centralización, aumento de exportaciones y demás. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de 3 pilares. Ser contribuyente de IRAE, primero que nada, y segundo, estas 2 rutas de inversión elegible y cumplimiento de indicadores. Pasando a describir cada uno de los indicadores, el primero de ellos y en lo que se basa básicamente el decreto 268, que es el decreto vigente. ¿Por qué digo que se basa? Porque tenemos un indicador propio de lo que es la generación de empleo y también vamos a ver que otros indicadores como que le pegan de costado al empleo, ¿bien? Que me dicen indirectamente, bueno, contratar trabajadores no específicamente para el sector rural, porque vamos a ver que tiene otros indicadores que son mucho más provechosos, pero el decreto en general está apuntado a la contratación de empleo. El primer indicador es la generación de empleo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el contribuyente se compromete a contratar 1, 2, 3 puestos de trabajo, dependiendo cuántas personas contrate, cuánto va a ser mi puntaje dentro de la matriz de indicadores y como consecuencia cuánto va a ser mi porcentaje de exoneración. El segundo es un indicador automático. Bien, ¿por qué automático? Porque el indicador de descentralización me puntúa dependiendo del departamento donde yo sitúe mi proyecto. Bien, tenemos unos puntajes del 4 al 10. Esta matriz de puntaje, si se quiere decir, se vio modificada, si mal no recuerdo, en diciembre de 2022 o un poco antes. Ahora acá, yo como buen salteño estoy un poco contento porque le pusieron a salto con bastante puntaje, pero también se explica, y también era lo que decía anteriormente, por la tasa de desempleo que tenga el departamento. Acá, como bien están viendo, todos los departamentos que están situados al litoral están con un mayor puntaje por el hecho de la competitividad que hay, más que nada actualmente con Argentina. Entonces, situar un proyecto de inversión en estos departamentos me va a otorgar un mayor puntaje y como consecuencia una mayor exoneración.
El tercer indicador se llama aumento de exportaciones y refiere a, yo presento un proyecto de inversión, acá hay que ver más a detalle esta tabla, pero básicamente es, presento un proyecto de inversión, soy una empresa exportadora o voy a comenzar a ser una empresa exportadora, y dependiendo a cuánto me voy a comprometer yo a exportar de acá a 3 años, va a ser cuánto va a ser mi puntaje. Bien, si yo tengo un monto de inversión del proyecto menor o igual a 3.500.000 UI, por cada $75.000, para obtener un primer punto en el indicador, yo tengo que comprometerme a incrementar las exportaciones en $75.000. Y luego, para obtener 2 o más puntos, yo tengo que aumentar, además de los $75.000, $37.500. ¿Bien? Nacho, ahí te hago un comentario. Va a venir un poco más adelante, pero está bueno mencionarlo ahora. Que hay un indicador para el productor agropecuario que, si bien no es exportación propiamente dicho, se conoce en la práctica como exportación indirecta, le llamamos nosotros. ¿Tá? ¿Qué significa? Que como el exportador, el productor no es exportador directo, pero el acopiador o el frigorífico es quien exporta, se puede medir la venta del productor al frigorífico o la venta del productor al acopio, y eso se considera un indicador, que es un indicador sectorial después, que también juega como una especie de indicador de exportaciones. ¿Tá? Es bastante más técnico, pero sépanlo, porque ustedes dirán, che, pero yo soy productor, yo no exporto, pero está ese indicador indirecto para que también al momento de... Esto es como, a ver, vamos a hacer lo más llano posible, esto es como una especie de coctelera. Yo le voy metiendo indicadores, le voy metiendo para que ese porcentaje al que yo quiero arribar lo pueda llevar al máximo posible. De 0 a 100 puedo llegar al elenco más grande. Llegar a 100 es muy difícil, y más cuando no pongo empleo, pero ahí la idea es poner arriba de un mapa toda la posible elenco de indicadores. Ahora vamos a ver que hay indicadores que no se pueden usar en conjunto porque son indicadores específicos, pero para tratar de maximizar, valga la redundancia, al máximo ese porcentaje para que mi inversión sea lo más eficiente posible. Así que sepa también que hay un indicador de exportaciones indirectas para el sector, para el productor propiamente dicho. Gracias, Diego. Bien, el cuarto de los indicadores es un indicador en inversión en investigación y desarrollo. ¿De qué se trata esto? Se trata de aquellas empresas o aquellos contribuyentes que quieran desarrollar algún proceso innovador, algún proceso productivo que innove, si se quiere decir para la redundancia, van a poder presentar un proyecto de inversión y van a poder puntuar por este indicador. El siguiente indicador es el de tecnologías limpias, y acá me gustaría hacer énfasis más que nada en el sector agropecuario, porque nosotros siempre le hablamos que es un indicador, que una inversión dentro del sector agropecuario puede puntuar doble por este indicador y por un indicador sectorial que lo vamos a ver después. ¿De qué se trata este? Se trata de aquellas inversiones asociadas a una producción más limpia, producción más sostenible, van a poder puntuar por este indicador. La Comap te establece una lista taxativa específica para el sector agropecuario y que vemos que se usa mucho en la práctica. Nosotros hemos presentado muchos proyectos usando este indicador. Son todas las inversiones asociadas a gestión del agua. Todas aquellas inversiones que veíamos en el beneficio de IMEVA del 10%, bueno, básicamente son las mismas las que entrarían en este indicador. Estamos hablando de compras de bebederos, sistema de conducción de agua, construcción de tajamares, tanques australianos y demás. Y acá lo que hablaba yo de las dos rutas paralelas de inversión elegible e indicadores, en este indicador se me juntan. ¿Por qué? Porque yo con una inversión estoy teniendo una inversión elegible y además estoy cumpliendo con un indicador. Este es un indicador junto con el sectorial que hoy en día está arriba de la mesa, ¿no? Desde el año pasado a la fecha, lo que es inversión en aguas, inversión en llevar agua a los bebederos, inversión en tajamares, es algo que el productor lo está viendo, lo ha sufrido mucho lamentablemente, y hay que aprovecharlo porque es el momento de cara a los cierres de balance para tratar de presentar. Y ahora vamos a ver en varios ejemplos. A ver, nos pasó con un productor el otro día, estaba haciendo una inversión en agua, 20 algo $1.000, ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos, pero lo vamos haciendo dinámico, y nosotros le decimos, pero pará, en septiembre de este año vimos en tu balance que cambiaste la camioneta. Sí, nos dice el productor. Sí, bueno, pero esta inversión en agua que está haciendo hoy de $20.000 con la Toyota que compró en septiembre, entra en el mismo periodo fiscal. Bueno, juntémoslas, visualizamos que compró una camioneta, visualizamos que está invirtiendo en llevar agua, en hacer un pozo semisurgente. Bueno, tiene un proyecto en sí mismo, porque el agua, aparte de ser inversión, es indicador,
y visualizamos nosotros como asesores que tenía activado un vehículo. Entonces, la importancia a veces de mirar para atrás y tener un poco la película completa de que yo, ahora vamos a ver plazos, pero ya les adelanto que puedo ir o hasta un año para atrás o hasta el inicio de mi ejercicio fiscal. Entonces, capaz, en mi ejercicio compré una camioneta, compré una computadora para la oficina, renové algo y lo tomé como algo al pasar de la vida habitual del establecimiento agropecuario y no visualicé que en su momento eso no era un proyecto de inversión porque ni se me ocurría salir a invertir en agua, o no se me ocurría salir a contratar empleo. Pero ahora de golpe salgo a invertir en agua porque se me complicó en el establecimiento. Bueno, junto esas dos cosas porque estoy dentro del mismo periodo fiscal y prácticamente que en ese caso que lo vamos a ver después, la inversión en riego le salió gratis porque logró un 40 y tanto % sobre la camioneta de $40.000 más 20 en agua, logró $30.000 casi de exoneración, el sistema de riego le salió gratis. Entonces, acá siempre es importante esa visualización, ver un poco más allá de la compra puntual y tratar de sentarse y verlo. Ahora en ejemplos lo vamos a ver, pero para ser un poco dinámico se los iba comentando. Nacho, algo importante. No es específicamente del sector agropecuario, pero bueno, a veces, más allá del establecimiento agropecuario, el productor tiene una vida por fuera de lo que es el establecimiento. Ustedes se han preguntado, se preguntarán, hubo una corriente muy grande de presentarse por este beneficio por la inversión en vehículos eléctricos. Esta normativa de vehículos eléctricos cambió en el año 2020, Nacho. Febrero del 20, no, sí, febrero del 21. ¿Qué pasó? Ustedes habrán visto, la normativa te puntuaba a los vehículos eléctricos, no tenían tope, después cambió, hay un valor CIF máximo de referencia y demás, pero los vehículos eléctricos eran antes un proyecto en sí mismo. Como las inversiones en riego eran solo un indicador, el propio vehículo no me pedían que yo aparte invierta en otras cosas. Ustedes habrán visto seguramente vehículos de alta gama eléctricos de origen alemán que circulaban con chapa emisión temporaria. ¿Tá? La AT significa que el vehículo está en emisión temporaria y vino en un proyecto de inversión. Bueno, ¿por qué? Porque el vehículo era un proyecto en sí mismo. Por suerte, para nuestro criterio, la normativa cambió porque realmente hubo un abuso de la presentación de proyectos producto de eso. Y ahora, si yo quiero traer un vehículo eléctrico para mi actividad, ya sea agropecuaria o para mi actividad de industria de comercio, el vehículo tiene que ser como máximo un 25% del total invertido. Entonces, si yo voy a invertir, me traigo un vehículo que hoy está de moda, un Tesla que vale $50.000 CIF, yo tengo que invertir hasta 200, tengo que tener $150.000 más en inversión para computar 200, 50 en 200 es el 25 y que el vehículo compute. No aplica específicamente al sector, pero se los comentamos al pasar, que está bueno que lo manejen. Sí. Y los últimos indicadores son los sectoriales. Acá hay un elenco de indicadores dependiendo del sector de actividad. Nosotros, por lo que viene en la charla, vamos a nombrar solamente los del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tenemos dos generales, que significa generales que aplican a todos los sectores de actividad, como es la mejora de la empleabilidad de la persona, y esto básicamente se trata de la capacitación al personal. Y el último que lo han incluido ahora hace poco tiempo, que es el de prácticas formativas. Bien, a los que son específicos para el sector agropecuario tenemos 4. El primero son las inversiones en adaptación al cambio climático, que este es el indicador que decíamos que juega doble con el de tecnologías limpias. ¿Por qué? Porque casi que el mismo elenco de inversiones me va a computar para este indicador que para el de tecnologías limpias. Entonces yo con una misma inversión estoy cumpliendo una inversión elegible, estoy cumpliendo tecnologías limpias y además estoy cumpliendo con este indicador, lo que me hace subir bastante el porcentaje. Y aparte, Nacho, voy a estar cumpliendo el de descentralización, que recordemos que es automático, que por simplemente mira el lugar de ubicación del proyecto. El segundo es diferenciación en productos y procesos, y acá volvemos a lo que yo decía, certificación de calidad. Acá entran todo lo que son las certificaciones que se pueden hacer en el sector agropecuario. La Conmebol establece una lista taxativa y dependiendo de cuál es la certificación, cuál es el puntaje que hay que obtener. El tercero es toda la inversión en encalado de suelos que pueda tener el contribuyente, va a ser un indicador en sí mismo. Y el último es lo que mencionaba Diego hoy más temprano, de la contribución a las exportaciones en el sector agropecuario. Ahora vamos a mostrar algunos de los ejemplos reales y no reales que trajimos acá para que sea un poco más bajado tierra todo esto teórico que venimos diciendo. El primer ejemplo
para los locatarios. Es un establecimiento ubicado en el departamento de Florida, que se compromete a contratar un empleado y que invierte en alambrados, bebederos, un sistema de conducción de agua y en un tractor. La inversión es aproximadamente $88.000. Si el productor es catalogado como una empresa no pyme, el beneficio va a ser del 48% a utilizar en 7 años, y si es catalogado como empresa pyme, el beneficio va a ser del 58% a utilizar en 8 años. ¿Qué quiere decir ahora ser empresa pyme? Bien, para que la Comap te tome como una empresa pyme, se tienen que cumplir 3 cosas. La primera es que el monto de la inversión asociada al proyecto sea menor a 3,5 millones de UI. Estamos hablando de medio millón de dólares, perdón. La segunda es que el nivel de ingresos del ejercicio anterior a la presentación del proyecto sea menor a 10 millones UI. Ahí sí estamos hablando de $1.300.000 más o menos, y tener menos de 20 empleados. O sea, cumpliendo estas tres cosas, la Comap te va a catalogar como una empresa pyme, y el beneficio es de un 10% adicional en porcentaje y de 1 año más en plazo. Entonces, si me pueden poner la presentación de nuevo. Ay, muchas gracias. Estamos viendo que no siendo empresa pyme, el productor va a recuperar la mitad, y siendo empresa pyme, va a recuperar un poco más de la mitad, casi que el tractor le sale gratis. Acá sí, a ver, algunos comentarios. Esto es un caso real. Sí. Este lo presentamos, sí, fue un caso real. A ver, algunas consideraciones para ir viendo, Nacho. Contrato a un empleado. A ver, ¿qué implica esto? Yo tengo que mantener por 3 periodos, o sea, por 3 cierres fiscales el empleado, ¿ok? Alcanza con un empleado, la normativa cambió, alcanza con un empleado 6 horas, antes la normativa exigía que el empleado sea full time, y tengo que cumplir el mínimo de consejo de salario del sector, como cualquier contratación. Y acá que vemos que es importante, a ver, como le decíamos en el ejemplo que yo les mencionaba recién de un cliente, lo clave ahí es la inversión en agua, básicamente, ¿no? Y después la inversión en el tractor, o la inversión, acá hay camioneta, no, solo la inversión en el tractor. No. La inversión en el tractor, y también pasa con la inversión en agua, pero no se tiene por qué dar ahora. Yo puedo estar realizando la inversión en agua ahora porque me apremia que llegue el invierno y tenga agua en el establecimiento, y producto de eso ya proyecto para mis próximos años que voy a cambiar el tractor. O proyecto porque mi camioneta está con 200.000 kilómetros, proyecto cambiar la camioneta. Entonces, ¿qué es importante acá? Ya visualizar el proyecto en sí mismo, porque si yo hago la inversión en agua y la dejo en esa, mañana cuando cambie la camioneta o cambie el tractor, tengo que salir a buscar otro indicador que me acompañe en la inversión para tener el beneficio fiscal. Entonces, si yo ya lo visualizo como un único proyecto, por más que yo no realice la inversión en la camioneta o en el tractor ahora, mañana cuando lo haga, ahí voy a tener el beneficio fiscal. Y no tengo que hacer ningún trámite nuevo, ni salir a buscar un indicador para eso. Lo mismo para atrás, yo realizo la inversión en agua ahora, me doy vuelta prácticamente que hasta el 1 de julio, veo en qué invertí, y la inversión en agua ahora me va a otorgar el beneficio sobre las cosas que ya invertí. Entonces acá siempre como recomendación no solamente mirar para atrás, sino animarse, no es soñar la palabra, pero mirar el propio ciclo de vida del establecimiento y pensar de acá a 3 años por lo menos qué cosas voy a llegar a invertir. Entonces ya ponerlas ahora. Y lo vamos a ver en ejemplos siguientes, que no hay penalidad por eso. Porque los clientes me dicen, pues, Diego, yo el agua sé que ahora la voy a invertir porque la necesito, gasté $20.000 en agua, pero no sé mañana si voy a cambiar la camioneta, no sé mañana si voy a cambiar el tractor. Bueno, no pasa nada. Vamos a ponerlo igual, que si lo llegás a hacer y no lo presentaste, no lo podés utilizar. Pero si yo no lo hago, directamente no tengo ninguna penalidad, directamente no uso el beneficio. Lo que hice es presenté un proyecto del cual no voy a tener el beneficio. Entonces siempre está bueno mirar el ciclo habitual de un establecimiento, en qué suelo invertir para hacer esto. O a ver, o me pasa que en 3 años vengo dando saldo de impuestos. Y bueno, no tenía pensado cambiar la camioneta, pero en vez de pagar el impuesto, cambio la camioneta obligatorio para recuperarlo. Entonces, si no tenía el proyecto presentado, no lo voy a poder utilizar. Y una consideración más, Nacho. Plazo, ustedes ven ahí lo que es plazo, ¿verdad? Porque a mí me dan, acá lo que me dan es directamente del impuesto que me otorgan, directamente voy a generar como una especie de pago a cuenta. No es técnicamente eso, pero es como que tengo un pago adentro de la EGI. Que tengo ese plazo que me otorga la Comap para utilizarlo. Si yo pasa ese plazo y no lo utilicé porque no di ganancia suficiente, lo perdí. ¿Tá? Igual son plazos considerables, estamos hablando de 7 y 8 años en el ejercicio.
Bien, el segundo ejemplo es un establecimiento ubicado en Salto, que invierte en una camioneta, un tractor. Acá hacer énfasis en que hay un tope para inversión en vehículos utilitarios, que es de $30.000 valor CIF. Esto las automotoras lo tienen bastante claro, te dicen esta entra por un proyecto de inversión, esta no. Y después una instalación de cortina de rompeviento, un bosque de 4 hectáreas, y volvemos a lo mismo, inversión en agua y alambrado. Acá la inversión es un poco más grande, estamos hablando de casi $110.000, y la extinción es la misma. Si el contribuyente o el productor es una empresa no pyme, el beneficio acá va a ser del 55% casi, a utilizar en un plazo de 8 años, y si el contribuyente es una empresa pyme, el beneficio pasa a ser de 64,5 a utilizar en 9 años. Y acá es lo que decía Diego más temprano, estamos cambiando inversión por impuesto. Casi que la camioneta y el tractor me está saliendo, no les quiero decir gratis, pero me estoy ahorrando todo eso por presentarlo en un proyecto de inversión. Y el tercer ejemplo ya es una inversión bastante más considerable, de un establecimiento ubicado en Soriano. Antes de pasar a este ejemplo, me gustaría remarcar algo acá, que es el hecho de que el productor agropecuario acá no tiene que hacer más nada que presentar un proyecto. ¿Por qué? Porque no se compromete a más nada que realizar las inversiones. Acá no hay empleados, no hay nada de compromiso. Simplemente por realizar las inversiones y estar ubicado en Salto, mi beneficio va a ser de $70.000 aproximadamente. Sí, acá nosotros le decimos en la práctica que esto no tiene costo de salida, porque si yo me comprometo a tener empleados y mañana por algún motivo tengo que desvincular, voy a tener que indemnizar o ver. Acá simplemente con el simple hecho de tener la inversión o prometer la inversión, el beneficio teórico ya va a estar. Y volver a remarcar lo mismo de que del gran beneficio que tiene el sector agropecuario con esta doble puntuación en indicadores. Porque acá están entrando en juego descentralización automáticamente por estar ubicado en Salto y tecnologías limpias e inversión en adaptación al cambio climático por las inversiones en agua y en alambrados. A ver, algunas cosas que no las mencionamos, pero está bueno remarcarlas en términos generales, pero no solamente le hablamos del beneficio en IRAE porque creemos que es el más atractivo, ¿no? Más allá la COMAP otorga otro tipo de beneficios que son los beneficios arancelarios en caso de que yo alguna de estas cosas las traiga importada, exoneración de impuesto al patrimonio, y pasa mucho en los vehículos. Nacho les decía que el tope es valor CIF $30.000. Cuando hoy yo voy a comprar un vehículo en el marco de la COMAP porque el vehículo no está en plaza, la automotora no lo tiene, habitualmente lo que la automotora hace es te dice importalo vos directo. Entonces yo lo traigo directo a valor CIF, lo traigo exonerado de impuestos a la importación, y mientras el proyecto no está aprobado, yo para poder sacar el vehículo del puerto tengo que presentar una misión temporaria. A misión temporaria que, bueno, mientras el proyecto no se aprueba, tengo que pagar una fianza, generalmente el Banco de Seguros, por los aranceles o los impuestos que estoy dejando de pagar. No es costoso, pero implica un tramitecito adicional. La chapa en la Intendencia hoy ya es común, pero cuando salieron los primeros vehículos, la Intendencia a veces no sabían que tenían que dar una chapa a misión temporaria. Y remarcarles algo antes de pasar al tercer ejemplo, que siempre pasa y a veces se escucha mucho. Oh, los proyectos demoran 1 año en ser aprobados, demoran 8 meses, 9 meses. No pasa nada con eso, ¿tá? Tengan la certeza de que si el proyecto está bien presentado, el organismo funciona muy bien y el beneficio va a salir tal cual el proyecto se presentó. Puede haber algún ida y vuelta de alguna inversión que el organismo no entienda o pregunte, pero si el proyecto va a seguir sus canales habituales y va a ser aprobado. Y por más que no esté aprobado, el simple hecho de estar presentado y haber ejecutado la inversión, yo ya puedo utilizar mi beneficio. Eso es muy importante para que no esperen, cuando vengo dando un saldo IRAE, a 1 año a que el proyecto esté aprobado. Yo ya puedo automáticamente, si quiero, utilizar el beneficio. ¿Okay? Eso remarcarlo porque la COMAP demora mucho, producto del aluvión de proyectos que ha habido. Recordemos hace un tiempo que había beneficios especiales y yo me apuraba en la pandemia a presentar los proyectos. Bueno, hubo un aluvión de proyectos y producto de eso el organismo tiene sus demoras propias de la gestión, pero es un organismo que funciona bien y que el beneficio va a estar igual con la seguridad jurídica si el proyecto está presentado. Y el tercer ejemplo es un establecimiento ubicado en Soriano. Acá sí el productor se comprometió a una contratación de 2 empleados y la inversión es un poco más considerable, estamos hablando de un poco más de
$500,000, en una cosechadora, una plataforma, reparación de alambrados y la instalación de un pivot para riego, ¿no? Acá no va a catalogar como empresa PYME porque ya la inversión es mayor a 3,5 millones de UI. Bien, pero por la gran cantidad de inversión asociada al agua que tiene, el beneficio fue del 73%. Bien, estamos hablando que para utilizar en 12 años, estamos hablando de que casi que la cosechadora y el pivot le salió básicamente que gratis, ¿no? Acá sí es una inversión bastante considerable. No se lo comprometió todo a invertir en este año, sino que fue mediante un cronograma de inversiones a largo plazo, pero sí el beneficio fue bastante considerable. Acá, como corolario final, antes de darle lugar a Federico y hablar un poco de las posibles reformas que uno puede visualizar en el sector, repetirle dos cosas. Uno es mirar para adelante, mirar el ciclo de vida del establecimiento y pensar en inversiones que yo voy a llegar a realizar. Y de vuelta, darse vuelta y mirar para atrás, cosas que ya haya invertido, que no las visualicé como un proyecto, pero seguramente sean un proyecto. Segundo, hacer las provisiones de impuestos para ver si estoy en un escenario de saldo de impuestos, apurarme a presentar el proyecto, porque si el proyecto lo presento el 1 de julio, ya no entra para el cierre. ¿Qué me permite la normativa? Presentar el proyecto el 30 del 6 y las inversiones para tomarlas en este balance, realizarlas hasta la presentación de la DJ fiscal. O sea, yo puedo presentar un proyecto el 30 del 6, invertir antes de octubre, y esas inversiones antes de octubre, por más que hayan sido posterior al cierre, las puedo tomar para el impuesto que me hubiera originado. Y tercero, para finalizar, es el beneficio de IRAE solamente me va a servir para pagar impuesto a la renta. Pero ¿qué va a pasar? Es importante en mi provisión fiscal tener cuantificado el impuesto para usar el crédito y dejar libre el IVA y las retenciones que me realiza el frigorífico para usarlas o bien para pagar el cuatrimestre rural o bien para endosarla a proveedores. Porque es práctica habitual a veces que voy con el IVA o con las retenciones anticipando IRAE porque hice ventas, y cuando me llega el crédito de IRAE me lo tengo que quedar porque ya pagué el IRAE, porque no me sirve para más nada. Entonces, la importancia de planificar para dejar el IVA y dejar las retenciones, que soy más flexible para usarlas, y usar el crédito de IRAE efectivamente para pagar IRAE. Por más que no esté... ¿Cuál? El IRAE sí. El IRAE, por más que el proyecto no esté aprobado, en la declaración jurada fiscal DGI te da el crédito. Con la simple presentación. Y... Sí. No te devuelven el IVA, compras. El crédito de IRAE, sí, 100% seguro, sí. El IVA, el crédito de IRAE yo ya lo puedo plasmar en mi declaración jurada si yo presenté el proyecto y tengo la factura de la inversión. Eso me permite automáticamente generar el crédito fiscal en la DJ y la DGI me lo va a dar, 100% seguro. Si tuviste algún caso que no, lo podemos revisar, pero 100% seguro. Sí. Tanto para industria y comercio, ahora para abril hemos obtenido un montón de créditos fiscales, porque la demora del organismo no te puede impedir lo que la normativa te permite, que es el crédito fiscal. Y eso quédense tranquilos que te lo va a dar. Sí, 100% seguro. Porque la DGI no verifica el correcto cumplimiento del proyecto. La DGI lo que hace es, vos en la línea de declaración jurada ponés el crédito fiscal que vos te autodeterminás, producto del control y seguimiento que presentaste a la COMAPI con tu planillado de control y seguimiento, y la DGI da por bueno eso. Mañana puede haber una fiscalización, un cruzamiento entre COMAPI y DGI para validar, pero DGI el crédito lo otorga independientemente de que esté aprobado. Eso es 100% seguro. No, seguro. Respecto a COMAPI, no sé si hay alguna duda puntual o algo. Veo que te quedaste con duda respecto a eso, pero si tuviste algún caso que no, estamos a la orden para verlo porque te dan el crédito igual. No, y el agua ahí, ¿no? Hay bastante más inversión en agua, pero hay mucho más en monto. Vamos a mirarlo para... Sí, Nacho, comentale cómo es la matriz, cómo es el porcentaje en agua en función del total de inversión, para que vea cómo pondera uno y otro. Está buena la pregunta. Porque lo dimos por alto, ahora lo hicimos bien práctico, pero está buena tu duda. Estos son ejemplos reales que se presentaron. Sí. En el primer ejemplo tenemos... acá hay que distinguir una cosa. Hablamos de alambrados, beberos y agua. El tractor vamos a dejarlos afuera para ver tecnologías limpias y adaptación al cambio climático. Los alambrados computan solamente para el indicador sectorial.
El que computa para los dos indicadores son los beberos y el sistema de conducción de agua. Acá tenemos $15.000 que puntúan doble, si se quiere decir, y después 21 que computan solamente para el indicador de adaptación al cambio climático y un empleado. ¿Cómo funciona esto? Cada 5% del total invertido en agua se me otorga un punto a mí en tecnologías limpias. Y pasa lo mismo para adaptación al cambio climático. Andate a ese. No, el otro. El último, ¿no? No, es Querías este. ver. Ah, el 2. Es este. Acá tenemos... Perdón, Nacho. Algo no menor también. Salto puntúa mejor que Soriano. Sí, pero igual no pesa tanto. Era Florida. Ah, era Florida, perdón. 4 puntos de diferencia, si mal no recuerdo. Sí. Pero no te hace eso la diferencia en el proyecto. No, pero sí hay mucho más en Sí, agua. pero tenemos... no sé si... Tenés la cortina como indicador. La cortina de rompimientos computa como indicador para adaptación al cambio climático. El alambrado. Tengo los alambrados que también van por adaptación al cambio climático. Y tengo $22.000 que van por adaptación al cambio climático y también por tecnologías limpias. ¿Qué porcentaje? Tengo como un 40% en inversiones de cambio versus... Viste que porcentual... andate al ejemplo... ¿Vos querías ver el 1 y el 2 o el 2 y el 3? Está. Porcentualmente no andamos tan diferente. A ver, andá del 1. Este es el 1. ¿Y el 2? A ver, hay un 7% en la primera, el 48 versus 54, que se explica seguramente ahora le hacemos la cuenta, pero porcentualmente, por qué pesan los indicadores sectoriales en función del total invertido. Pero no te mueves, viste que no es necesario, no es tan trascendente acá un empleado, porque pesa mucho más cuanto más invierto en tecnologías limpias y adaptación al cambio climático en comparación con lo otro. ¿Tá? A ver, si yo empiezo a mover la aguja con empleado, capaz que sí, empieza a variar. ¿Tá? Pero un empleado acá no me mueve tanto. Está buena tu apreciación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más respecto a esto? ¿No? Fede, creo. ¿Te la dejo ahí o qué es la otra? Un comentario por las dudas, perdón, Fede. La cortina rompeviento ahí mencionaba, no es inversión elegible propiamente dicha, ¿no? Pero sí puntúa como indicador. Lo digo como detalle porque sé que hay algunos colegas, pero está bueno mencionarlo para que no quede la duda por si se malinterpretó. Gracias. En los últimos ya minutos que nos quedan, siempre la pregunta es qué reformar, qué cambiar, ¿no? En respecto a la tributación en el sector. Puede ser muy variado. Lo que sí estamos de acuerdo a nivel técnico es que tiene que existir un repensar de cómo se tributa en el sector. Y qué cambiar o qué modificar, qué dejar constante, va a depender en primer lugar de las políticas que se quieren llevar adelante, qué se quiere hacer. Y eso es muy difícil de saberlo, podemos hacer algunas suposiciones, va a depender de quién esté llevando adelante la conducción del país y de qué circunstancias se estén viviendo en determinado momento, pero más que nada qué se quiera para adelante. Y bueno, lo que uno más en prensa ha visto, pero antes algo que no me quiero olvidar es que se haga lo que se haga, tiene que ser simple y previsible. Y no podemos incurrir en el error de afirmar que porque un determinado establecimiento tenga un valor patrimonial en tierra de tantos miles o millones de dólares, implica que el productor pueda llevar o liquidar mediante contabilidad suficiente. ¿Por qué? Y porque no es así y porque tampoco se lo pedimos a Industria y Comercio. Entonces, algunas ideas hay que desterrarlas para charlar estos temas, hay que charlarlos con el productor y va a depender de los objetivos que tengamos. Pero hay algunos temas técnicos que a nivel técnico más o menos todos estamos de acuerdo.
que son los que me gustaría reflexionar con ustedes. ¿De qué se ha hablado mucho cuando se habla de la reforma o de una posible reforma en el sector que no se ha hablado mucho más últimamente? Lo cual no significa nada, pero digo, ha estado más tranquilo el tema. Es en el hecho de que estos impuestos que están acá, que son los que según OPIPA, y está muy práctica la clasificación, serían impuestos sobre la tierra, yo diría impuestos donde la tierra tiene un factor muy importante, conocidos como impuestos ciegos, que dejen de tener preponderancia y pasen a tener más preponderancia los impuestos que graven la renta. Eso es lo que hemos escuchado todos y muchas veces vemos afirmaciones. ¿Qué habría que hacer para lograr eso? ¿Cómo se podría hacer? En primer lugar, hay que repensar el IMEVA. El IMEVA debería quedar, no estoy diciendo que esto tenga que ser así, pueden haber otras formas técnicas de hacerlo, son solamente reflexiones. Habría que repensar el IMEVA. El IMEVA podríamos pensarlo y dejarlo reservado para la clasificación de pequeño productor familiar del Ministerio de Ganadería. Por ende, bajar este umbral tal vez de 2,5 millones de UI a umbrales más pequeños. Pero no podemos perder de vista la simpleza que entendemos que el sistema tiene que tener, dado la característica y la forma de trabajo que muchas veces el productor tiene, fruto de la dinámica de trabajo del día a día. Entonces, si hablamos de bajar el umbral de IMEVA para que más contribuyentes queden comprendidos en IRAE preceptivo, sería aconsejable subir el umbral de IRAE a partir del cual pasan a quedar comprendidos en IRAE real. Porque ¿qué vemos en la práctica? El diferimiento de ventas. No facturo para no pasarme. Eso genera informalidad en el sector, genera tener que estar regulando para ver si me paso o no me paso y me dejo de enfocar en los temas que me tengo que enfocar, que es trabajar, que es producir. ¿Y esto qué efecto genera a su vez? Un estímulo a procurar muchas veces el IVA de las compras. El IVA en el sector agropecuario plantea dos reflexiones. Hay quienes dicen que hay que eliminar el régimen de IVA en suspenso, que debe comenzar a computar un débito fiscal cada vez que remite producción. Personalmente entiendo que no, porque la informalidad en el sector la podemos disminuir estimulando al productor a que recabe el IVA a compras, al menos cuando contrata servicios. ¿Y de qué manera? Bueno, estimulándolo a que pueda computar ese crédito fiscal en una liquidación de IRAE ficto. No me quiero olvidar del IVA. Ustedes saben que el IVA, hoy hablábamos del IVA del gasoil, ¿no? Y hablábamos de que existen topes. Es mucho más profundo el tema que el simple tope que pueda existir. Y el tema del IVA del gasoil genera la complejidad de que no todos los sectores pueden descontar el IVA a compras del gasoil. Y hay algunos más, hay básicamente 3 sectores que son quienes pueden computar el IVA del gasoil como crédito fiscal. En primer lugar, el sector agropecuario. En segundo lugar, el transporte profesional de cargas. Y en tercer lugar, quienes intermedian en la compra y venta de combustible. El Poder Ejecutivo ha agregado algunos sectores adicionales, como la industria manufacturera, sectores que a su vez también pueden descontar el IVA a compras del gasoil. ¿Qué debemos repensar en este sentido? De que hay un montón de sectores, como el de la silvicultura, que es muy intensivo en el consumo del gasoil, que no lo puede descontar. Empresas que hacen obras viales con un uso muy intensivo en el consumo de combustible, que no lo pueden descontar. A su vez, como veíamos hoy, un tope a la deducción del IVA a compras del gasoil, que muchas veces difiere de lo que efectivamente consume en gasoil un determinado productor. ¿Por qué? Porque puede haber un ejercicio en el cual, por determinadas características de cómo planifica la actividad, es más intensivo en el consumo de combustible que al año siguiente. Y por el solo hecho de que en ese ejercicio se excedió del tope del combustible, en los próximos ejercicios no va a consumir tanto y puede perder IVA compras de gasoil en esos años primarios en donde consumió más. Entonces, en una situación donde el IVA o donde el costo del combustible ha crecido,
y porque la dinámica de trabajo en un establecimiento actual, en comparación a cómo era hace 30 años, cambió respecto a muchos temas, y ni que hablar del consumo del combustible, tiene que ser modificado en 2 puntos. Ampliar el elenco de los sectores que pueden descontar el IVA del gasoil y flexibilizando el tope. Otro aspecto bien importante es homogeneizar el tratamiento que realizan los gobiernos departamentales en los tributos que recaudan. En el sector agropecuario existen muchos tributos que ofician como testigos de lo que es la actividad del productor. Por ejemplo, el 1% de semovientes. No vamos a innovar acá, no vamos a agregar ninguna novedad. Hay un consenso técnico en cuanto a que el 1% de semovientes debería ser eliminado, porque no tiene sentido pagar para recuperarlo por otro lado cuando la administración tributaria tiene otros impuestos testigos para poder fiscalizar la actividad del productor, como el propio IMEVA. A nivel de los gobiernos departamentales, tal vez debamos pensar en un SOSIBE con mayor liderazgo en cuanto a que no puede ser que un gobierno departamental establezca una tasa a la recolección de residuos plásticos en el sector agropecuario y otro no. O que un departamento cobre una tasa de faena a una planta frigorífica y otro no. Que un departamento cobre un precio por la circulación en la caminería rural y otro no. Ese juego de que en un departamento es de una manera y en otros de otro va en contra de lo que es nuestro sistema tributario, que tiene una característica de homogéneo independientemente del punto del país donde estemos. Por eso de un sistema tributario nacional por contraposición a lo que sería un país federal. Adicionalmente, pueden haber otros aspectos a reformar, a repensar, pero quiero mencionar uno más, que es lo que tiene que ver con el índice CONIAT. Ustedes sabrán que en el año 2011 existió un análisis donde se hicieron algunas consideraciones respecto a la infraestructura, los servicios que tenían determinados establecimientos o determinados padrones rurales, dependiendo de dónde estaban ubicados. Entonces, las conclusiones a las que se llegaron era que había departamentos con mucho más acceso a infraestructura, servicios, turismo y un sinfín de aspectos, y que otros no. Entonces, cuando se analiza ese informe, lo que vemos es que tenemos que tener en cuenta, como yo les decía hoy, que el CONIAT viene del año 60 y 67, ¿no? O sea, era otro país. Y ese análisis, ¿qué conclusiones arroja? Hay un departamento ubicado en la zona sureste del país que por todos estos aspectos que se analizan hacen que el valor de la tierra en base al CONIAT debería subir al doble, y otros departamentos bajar considerablemente. O sea, una baja en el CONIAT en un montón de departamentos compensada por la suba en uno solo. No estamos diciendo que eso tenga que ser así, pero sí que el CONIAT debe ser repensado, porque hoy las características de un establecimiento no son únicamente en base a las características que tenían determinados establecimientos hace 40 años. Por último, lo que hablaba Diego e Ignacio, la ley de los proyectos de inversión. Puede ser que sea conveniente repensarla, y eso sí va a depender mucho de qué se quiera hacer a nivel de la producción agropecuaria. ¿Quiero estimular el crecimiento del stock ovino, como se hizo en algún momento con la ley forestal, que había determinados objetivos y uno de los resultados fue mayor cantidad de hectáreas plantadas con árboles para que podamos tener en el futuro determinado tipo de industria donde la madera es un insumo? Es un objetivo. Entonces, puse el ejemplo vino por poner uno, pero estimular determinado tipo de producción. Puede ser un objetivo recomponer la cuenca lechera en determinada parte del país donde había una planta lechera y como la planta desapareció, desaparecieron los tambos. Bueno, ¿cómo me puede apoyar la ley de inversiones? La población en el campo, el rol de la mujer, el trabajo de la mujer rural, lo quiero estimular, lo quiero beneficiar. ¿Cómo me puede ayudar la ley de inversiones? Son aspectos que va a haber que analizar, de reformar en la ley en base a los objetivos que se tengan, y eso sí ya es más político, más de pensar el país para adelante,
pero sin duda que la ley de inversiones tiene que también ser repensada y que el empresario en general y el productor agropecuario, cuando hay estímulos, echa para adelante, acompaña. A partir de la emergencia del COVID, la ley se flexibilizó con un objetivo claro que era la generación de empleo, y la cantidad de proyectos aumentó exponencialmente. Entonces, repensarla como herramienta, dependiendo de los objetivos a futuro, puede ser otro de los aspectos a pensar. Bueno, sinceramente podríamos de esto hablar bastante. No queremos excedernos de los tiempos que estaban planificados, así que podemos ir concluyendo, Martín, la presentación, y agradecerles por habernos acompañado, y estamos a las órdenes no sé si han llegado consultas, pero quedamos a las órdenes por cualquier consulta que nos quieran plantear. Muchas gracias. Lo que me deja tranquilo es que ayer estuve en una actividad y hubo solo una pregunta, así que, pero bueno, por lo que pude ver aquí, mucha atención, así que bueno, muchas gracias a todos. Agradecer al presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, Pablo Perdomo, que, bueno, asistió, participó de esta actividad, y también a todos, por supuesto, a la Intendencia de Florida, que estuvo hasta hace unos minutos el director de Desarrollo, Enzo Vizcailú, y por supuesto nuevamente a la Rural de Florida, y a todos por tomarse su tiempo para venir a esta charla que buscó acercarles información para que ustedes tengan otra alternativa para poder tomar decisiones. Si hay preguntas, con mucho gusto, y si no, pasamos a compartir un momento que el estudio Viule Lafourcade quiere compartir con ustedes, y bueno, conversar en ese mano a mano, que quizás también surgen preguntas, y bueno, más distendido. Muchas gracias. Un proyecto es exitoso cuando el éxito se comparte, cuando un equipo acompaña desde la cercanía y la solidez, generando la confianza necesaria para alcanzar metas en común. Willy Lafourcade está presente en la base de cada negocio, acompañando los primeros pasos y respaldando la trayectoria de cada cliente, siempre en búsqueda de mejorar la experiencia e intercambiando valor de forma personalizada. Hace 15 años que el cliente y nosotros somos un mismo equipo. Desde entonces perseguimos los mismos valores que nos caracterizan: actualización, seguridad, cercanía y confianza. No solo somos la mano que se tiende para levantarte, también somos el paracaídas que te da la seguridad para saltar. Crecemos en conjunto, acompañando proyectos locales e internacionales, brindando un asesoramiento contable, tributario y notarial a medida de las necesidades de cada cliente. Ya son 15 años caminando juntos en el mismo sendero. Sigamos avanzando. Un proyecto es exitoso cuando el éxito se comparte, cuando un equipo acompaña desde la cercanía y la solidez, generando la confianza necesaria para alcanzar metas en común. Willy Lafourcade está presente en la base de cada negocio, acompañando los primeros pasos y respaldando la trayectoria de cada cliente, siempre en búsqueda de mejorar la experiencia e intercambiando valor de forma personalizada. Hace 15 años que el cliente y nosotros somos un mismo equipo. Desde entonces perseguimos los mismos valores que nos caracterizan: actualización, seguridad, cercanía y confianza. No solo somos la mano que se tiende para levantarte, también somos el paracaídas que te da la seguridad para saltar. Crecemos en conjunto, acompañando proyectos locales e internacionales, brindando un asesoramiento contable, tributario y notarial a medida de las necesidades de cada cliente. Ya son 15 años caminando juntos en el mismo sendero. Sigamos avanzando.